Frecuencia íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diuana. Un espacio para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Y en Clínica SER, somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Frecuencia Íntima, con mucha alegría, como siempre, como todos los días sábados acá desde la 92.1 Radio Agricultura, por la señal de YouTube también. Y tenemos un invitado de lujo, el doctor Nasir va a llegar un ratito más. Estamos con Cristian Thomas, él es médico, ginecólogo, sexólogo, psicoanalista, psicoterapeuta de parejas e individual. Tiene un currículum extenso, doctor, no podría parar el programa con todo lo que tiene, los estudios, pero para nosotros es un honor tenerlo con nosotros al doctor Cristian Thomas. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Muy bien, Priscila, muchas gracias, estoy muy bien y feliz de ser tu invitado para que conversemos este tema que es tan interesante. Muy interesante el tema porque queremos hablar del climaterio, qué le pasa a la mujer en esta etapa y también qué le pasa con su sexualidad. Pero yo antes de entrar al estudio le preguntaba, doctor, ¿hay algún estudio o usted tiene alguna percepción de lo que está pasando en Chile, en la sexualidad con los chilenos después de esta pandemia? Bueno, lo primero es entender qué es la sexualidad y luego ir a la vida sexual. La sexualidad hoy día la entendemos como las experiencias, las relaciones interpersonales que cada uno de nosotros tiene y las relaciones intrapersonales. En el fondo es cómo nos relacionamos con quienes nos rodean y cómo nos relacionamos con cada uno de nosotros mismos. Todos tenemos una relación con nosotros mismos. Es una relación que cuando nos miramos en el espejo, entramos ahí como en una disyuntiva, como en un pequeño conflicto, ¿cierto? Como de encontrarse con una imagen que a veces uno no percibe que la tiene. A veces se ve más joven, a veces se ve más viejo, a veces se ve más arrugado, a veces se ve distinto, pero hay una relación con uno mismo. Entonces la sexualidad abarca, como la entendemos hoy, todo el conjunto de relaciones interpersonales e intrapersonales. Por lo tanto, todo ser humano tiene sexualidad y es ineludible. Es imposible que haya un ser humano que no tenga sexualidad porque los seres humanos nos relacionamos con nosotros mismos, con cada uno y con el mundo que nos rodea, con los otros que están allí. Dentro de eso hay una pequeña parte de la vida de las personas que es la vida sexual, que es la vida íntima, que es la vida coital, que es esta vida que tanto misterio tiene y tanto atrae también, porque no siempre las encuestas revelan exactamente lo que ocurre en la vida sexual de las personas. Y este es un tiempo que es mínimo si lo comparamos con las 24 horas con las cuales nos estamos relacionando todo el tiempo dentro de la sexualidad. Se ha sacado más o menos el tiempo y alrededor de un 0.8% del tiempo de un día o de una semana o de un mes lo dedicamos a la vida coital sexual. El resto del tiempo estamos en la sexualidad, lo cual no deja de ser importante. Mira, qué buena distinción, porque no la hacemos en general. Exactamente, se asocia mucho sexualidad con sexo. Claro, y en esa vía coital que usted menciona del 0, como y tanto, 1%, ¿qué pasó después de la pandemia? ¿Cómo se enfrentaron a las parejas frente a esta situación de estar muchas veces 24 horas con la persona que viven y que muchas veces colapsaron? Yo estuve leyendo ahí que hubo varias separaciones, varios divorcios, se complicó la cosa porque el ser humano no está habituado a estar 24 horas con una persona. Correcto. Nosotros tenemos un sistema que hoy día lo tenemos bastante bien estudiado, que se llama el sistema de neurocepción. El sistema de neurocepción es un sistema que ocurre fuera de la conciencia y que está percibiendo todo el tiempo, está leyendo en nuestro entorno si hay o no hay peligro.
Y ese sistema se activa cada vez que tenemos una amenaza. Y eso nos produce una reacción física, una reacción corporal, una reacción conductual y una reacción emocional. ¿Ya? La pandemia nos trajo una amenaza. Y esta amenaza era evidente, ¿cierto? Había un virus, algo que no vemos porque es una partícula invisible, que podía entrar en nuestro cuerpo y producirnos desde una enfermedad hasta la muerte. Vivir durante 2 años, más o menos, que es lo que llevamos bajo esta amenaza, ha hecho que nuestro sistema de neurorecepción esté permanentemente activado. Y por lo tanto hemos vivido todos, sin excepción, bajo la amenaza. Eso significa que echamos a andar una serie de sistemas en nuestro organismo que nos ponen en alerta y nos mantienen entonces funcionando en calidad de emergencia. Y cuando estamos funcionando en calidad de emergencia, no nos dedicamos a tener sexo, Ah, no nos dedicamos a tener coito, nos dedicamos a sobrevivir. Una de las condiciones que necesitamos para poder disfrutar del sexo, del coito, es estar seguros. mm. Solo ¿Y la, en, y la en inseguridad te inhibe eso? la inseguridad te hace que o tengas un sexo muy rápido para salir del paso o te distancias de esa situación porque tu cuerpo, tu organismo, tu mente te está diciendo, ojo, hay una amenaza y no puedes distraer el tiempo. Esto es lo mismo que pasa con los animales, con los mamíferos. Los mamíferos tienen el coito muy rápido, en general no dura más allá de 10, 15 segundos, hasta 30 segundos, porque en la selva, en donde viven los animales, tú no puedes distraerte teniendo sexo, porque vives bajo amenaza. Mira, Lo mismo lo podemos llevar al plano a los humano. Si humanos. estamos en amenaza, bajamos la frecuencia sexual, Mi- distanciamos mucho la frecuencia sexual. Qué buena Y lo que analogía. estamos viendo, Priscila, que uno lo palpa con cada paciente con la cual uno habla, te dicen, no, ¿y qué voy a salir ahora? ¿Con quién? ¿A quién voy a ir a conocer para estar con una mascarilla? ¿Y cómo vas a dar un beso? ¿Te Mm. imaginas meterte en la cama con alguien que conoces poco tiempo o que no has visto durante meses? Es decir, las personas, no digo que todo el mundo, que esto sea generalizado, pero hay una altísima cantidad de mujeres, estamos hablando en particular, que han puesto una cierta reticencia, una distancia, un esperar, porque los tiempos no están para estar dedicándolos al sexo bajo esta amenaza en la cual todavía estamos viviendo. ¿Y qué importancia, doctor, se le atribuye al sexo en una relación de pareja? ¿Es tan importante? ¿Puede fracasar una pareja por tener una mala relación sexual? ¿Cuál es su percepción? Mira, es muy interesante tu pregunta, Priscila, porque yo llevo eh, cerca de 30 años viendo parejas, terapia de pareja, y se nos ha instalado la idea de que el sexo es fundamental en la relación de pareja y se ha transformado en un elemento fundamental. Pero cuando uno estudia, cuando uno ve los estudios que se han hecho de parejas a lo largo del tiempo, hay estudios muy bonitos de parejas que se mantienen juntas 18, 20, 25 años. En ninguna parte aparece el sexo como el elemento central. Mira. Eso no niega que hayan parejas que se separen porque no tienen sexo o tienen sexo de mala calidad. Pero se nos ha instalado como si el sexo fuera el eje central de la pareja. Y Ujú, no es el eje central de la pareja, a mi manera de ver. ujú. Creo que lo más importante en una pareja es la admiración. Para mí, la calidad de relación está marcada por la admiración, que yo esté con alguien que yo admire, en una vastedad de conjunto de ideas que Ah, puedan claro. ser. Si se te va eso, se te va todo. Yo creo y yo estoy muy de Si acuerdo. dejas de, claro, si Sí. dejas de admirar a la persona que está a tu lado, ya pierde importancia. Mm. Y luego viene la comunicación, que en general es muy mala en muchísimas, muchísimas parejas. La comunicación, estamos hablando de comunicación profunda, comunicación de ideas, comunicación de proyectos, comunicación de esperanza, comunicación de dolores. La gente habla, sí, ¿cómo estuvo el trabajo? Bien, sí, La tuvimos harta pega. comunicación afectiva.
Comunicación, exacto, afectiva, íntima, esa que te remueve, esa es difícil. Es difícil porque implica pensarse e implica pensar a la otra persona. Es Y ahí difícil creo estar que en sí estamos pareja, fallando. doctor, es difícil, es una tarea compleja. ¿Por qué a algunas personas se les hace tan fácil, otras tan difícil? ¿A dónde va ahí el... Bueno, lo primero es entender, Priscila, que son dos mundos completamente distintos. Son dos personas que vienen de dos familias o muy historias? distintas, Claro. dos historias de vida muy distintas y que tienen que amalgamarse en una terceridad, en un tercero, que es un proyecto que se empieza a construir a partir de estos dos mundos. Y el desafío es que se tiene que construir este tercero sin renunciar a lo que cada uno es en lo más profundo. Yo siempre digo lo siguiente, que puede parecer un poco pesimista, pero después de 30 años de dedicarme a terapia, digo, toda pareja es un problema. Toda pareja es un problema. Pero el problema no es el problema. O sea, el problema no es la pareja. El problema es cómo solucionamos el problema. Eso quiere decir que hay mucha gente que dice, me llevo mal con esta pareja, me busco otra. Me busco otra, me busco otra, me busco otra. Pero nunca solucionan el problema. Nunca han Y el trabajado en sí problema, mismos, claro. exacto, el problema puede ser el alcoholismo, el problema puede ser la violencia, el problema puede ser la falta de comunicación, el problema puede ser la falta de empatía, el problema puede ser una mala educación sexual. Ese es el problema. El problema no es la pareja nos trae un problema, ¿me entiendes? Nos pone de manifiesto el problema, pero la gente prefiere cambiar pareja a abordar el problema. Yo desde mi humilde opinión, que no soy ninguna experta en nada, pero me parece que todos deberían hacer terapia, doctor. Es tan importante la terapia, es tan enriquecedora, uno siempre tiene mucho que mejorar para uno mismo y para después darse a un otro también. O sea, imposible no tener, o sea, todos tenemos nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros fracasos, entonces uno los va llevando y quizás cuando uno va repitiendo historias en las parejas y se da cuenta que va eligiendo los mismos tipos de pareja, porque algo no están dando bien, ¿o no? Absolutamente. Cuando tiendes a repetir el mismo patrón y te va mal 1, 2, 3, 4 veces, porque no solamente el matrimonio, todos tenemos una historia de pareja en las cuales fuimos pololos, novios, pero la gente no revisa esa historia y tiende a repetir los mismos problemas. Estoy de acuerdo contigo que todos deberíamos al menos tener alguien referente con quien ir a conversar, con quien ir a hablar de nuestro problema. Y si es un psicólogo, si es un terapeuta, tanto mejor, porque es una persona que se ha entrenado en eso. Pero nos hacen falta referentes, nos hace falta, al menos en Chile, poder hablar de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y en ese sentido estamos muy mal preparados, porque pensamos que ir al terapeuta o ir a un psicólogo es porque uno está mal de la cabeza, está medio loco, o tiene un problema mental importante, cuando la verdad es que todos deberíamos hacer ese viaje de autoconocimiento, que es absolutamente fundamental. Solo te doy un pequeño dato, fíjate, para ilustrarlo. Nosotros hacemos habitualmente, estamos haciendo en nuestro centro de estudio, 6, 7, 8 diplomados todos los años. Y en estos diplomados asisten 40, 70, 150 participantes en cada uno de ellos, profesionales la gran mayoría de ellos. Y en algunos de estos diplomados, como los de sexualidad, una de las preguntas es que ellos aprenden a hacerse una especie de autoanálisis para saber qué tipo de apego tienen. Mira. Es decir, si tienen un apego seguro o un apego inseguro. Ambivalente. Fíjate, claro. Exactamente. Fíjate que más o menos el 90% de ellos se declara tener apego inseguro. Eso significa que si lo extrapoláramos a la sociedad, significa que tenemos un 80-90% de nuestra población con problemas importantes de trauma en las relaciones interpersonales y que solamente tenemos un poquísimo porcentaje de la población que tiene apego seguro, es decir, que tiene una gran capacidad para construir relaciones de pareja estables, seguras, confiables. Esto, lo que te quiero decir, las cifras no son exactas, pero te quiero decir que tenemos problemas y no los abordamos. Tenemos problemas.
Y por eso que vamos cambiando parejas como quien se cambia un par de zapatos viejos, en vez de enfrentar el tema que es el que nos está trayendo la pareja. Yo le quiero contar, doctor, que estamos junto a Clínica SER, nos dedicamos a cumplir el sueño de formar familia, realizamos tratamientos de fertilidad con técnicas de última generación y al alcance de todas y todos. Nuestros profesionales son reconocidos especialistas en reproducción. Encuéntranos en www.ser.cl. Vamos a la pausa y ya está el doctor Nasir acá en el estudio también para conversar con el doctor Tomás. Pausa y regresamos. ¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl. En agricultura es Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima. Acá ya llegó mi compañero, el doctor Nasir Diwana. ¿Cómo está, doctor? Bien, Le voy a bien, tirar la ¿cómo está? oreja, ¿ah? Está ahí llegando tarde, ¿ah? Eso es el primer Ya, error. ya. No hay tráfico un día sábado, así que no tengo disculpa. Ya, estamos con el doctor Tomás, él es médico, ginecólogo, sexólogo, psicoanalista, psicoterapeuta también. Currículum extenso, el doctor Tomás, un honor, doctor, tenerlo en nuestro programa. Le contaba en comerciales al doctor Nasir que estábamos hablando un poco de qué pasaba en la pandemia con relación a la sexualidad, y él hacía una analogía bastante importante acerca de que todos éramos seres. A ver, ayúdeme, doctor. Sí, lo que yo le estaba diciendo es que los seres humanos, como la gran mayoría de los mamíferos, tienen un sistema de neurocepción que nos está informando todo el tiempo acerca de las amenazas. Y la pandemia ha sido una amenaza, evidentemente, que nos ha mantenido 2 años en un estado, digamos, de sobresalto, de alerta. Y cuando estamos en estado de alerta, lo que ocurre es que se nos activan una serie de sistemas fisiológicos, neurológicos, entre ellos el sistema simpático, que nos hace tender a evitar el coito porque tendemos a centrar nuestra atención en tratar de resolver aquello que nos tiene en tensión. Amenazados. Exactamente, amenazado. Y entonces lo que he visto yo es que ha bajado, hay una baja en la frecuencia sexual, hay una tendencia a aparecer ansiedades, obviamente, a aparecer violencia, consumo de alcohol, consumo de marihuana, consumo de droga, que es producto justamente del intento de las personas por bajar los niveles de ansiedad. Y aparecen muchas dificultades en la relación de pareja que pueden llevar a ruptura y que llevan a tener un sexo de peor calidad que el que podían haber tenido. Sí, pero usted me había dicho que como que todos éramos seres sexuales, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Eso? Sí, sí. ¿Lo puedo volver a repetir? Porque lo encuentro, no, es que lo encuentro Sí, tremendo. sí. ¿Cómo le gustan esas No, cosas? que lo encuentro interesante porque Sí. uno no hace ese tipo de analogía. Lo que yo le decía a Priscila es que tenemos que entender lo que significa la sexualidad, y hoy día la sexualidad, especialmente desde el mundo de las neurociencias, la entendemos como la forma de relacionarnos con el mundo interpersonal, cómo nos relacionamos con las otras personas y con el mundo, y al mismo tiempo cómo nos relacionamos intrapersonalmente. Entonces la sexualidad es inherente a lo humano, porque los seres humanos siempre estamos en relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, especialmente los otros seres humanos. Y una pequeña parte de esa vida en sexualidad es la vida sexual. Se calcula que más o menos el 0.8% del tiempo lo dedicamos al coito, en una semana, en un mes o en un año, si es que tomamos la cantidad de minutos. Es una baja cantidad, lo cual no significa que no sea importante, lo es, pero probablemente no es lo más trascendente en la sexualidad, ni es lo más trascendente en la vida de las parejas. Pero vivimos en un mundo en donde sí el sexo se ha hecho muy trascendente. Yo tengo
la idea, entre otras cosas, que es porque el sexo se ha transformado en un mercado que vende, y vende bastante. Mira las Y pantallas entonces, la pantalla de los teléfonos, cómo han crecido la porno. Antes no claro, existía, los teléfonos eran chiquitos y salió la porno y empezaron a crecer las pantallas. correcto. Entonces se nos ha metido el mercado, nos han creado un deseo, y entonces el sexo se ha ido transformando en un elemento que es central en la relación de pareja. Pero cuando uno ve estudios de largo plazo en las parejas que logran sobrevivir a vivir en pareja 18, 20, 24 años y más, el sexo no aparece como la primera prioridad. Y lo que yo le decía a Priscila, que sorprendentemente los elementos que más pesan en mantener una buena relación son: uno, la admiración de pareja, admirar a la pareja; dos, el humor. El humor. Las parejas que logran tener humor entre ellos son parejas que tienden a pasarlo bien juntos, y eso los hace mantenerse en el tiempo. Entonces, La parte física es muy poco. O sea, es muy poco. voy a que esté pensando todo el día en eso, pero la parte física, como dijo usted, doctor, no es el 0.08% del año, por decir así. Si lo suman minutos, no es tanto. No es tanto, exactamente. Si uno saca en cuenta que una pareja, por ejemplo, joven, 20, 25 años, en plena actividad sexual, que tengan un coito de unos 20 minutos, que es bastante para lo que sabemos que en Chile ocurre, por ejemplo, que en promedio es entre 6 y 12 minutos, Correcto. como máximo. Entonces, 20 minutos, 4 veces a la semana, son 80 minutos. Y el día tiene 1440. Fíjate. Y en la semana tienes 7.000, 8.000 minutos. Y estás destinando 80 minutos. Eso es lo que de repente las personas no entienden, y centran todo lo que tiene que ver con la vida de pareja, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, en la vida sexual, que es importante, evidentemente, pero que no es trascendental. Doctor, ¿y qué recomienda usted para mejorar las relaciones sexuales? Hablaba de la comunicación, que yo creo que es un eje central, la admiración, que eso tampoco, no sé si se puede manejar tanto, porque con el transcurso del tiempo, cuando uno está en pareja, mucha gente va viviendo caminos paralelos, entonces se empieza a distanciar en eso también. Pero ¿qué? La gente que nos está escuchando, como pequeños tips quizás para ir mejorando, no sé si se pueden dar algunos. Sí, mira, yo creo, bueno, el doctor Nasir debe tener algunas ideas, porque él también es un especialista y me gustaría compartirlas con él, pero yo tengo la idea que si quisiéramos tener idealmente una idealización de una buena vida sexual, estamos hablando solo de una vida sexual, yo creo que uno tiene que tener una buena historia de la infancia en la familia. Eso es fundamental. Que no hayan traumas, que no hayan abusos sexuales, que no haya maltrato. Eso es fundamental. Y luego, el autoconocimiento y el autotrabajo. Yo creo que en Chile nos falta mucho el autoconocimiento y el autotrabajo. ¿Qué significa eso? Aprender a respirar, aprender a manejar la musculatura perineal, que es fundamental, ¿cierto? Músculo vulvococcígeo, isquiococcígeo. Ser capaces de estar conscientemente durante el coito en la relación, y eso significa autotrabajo, autoeducación. Para mí, tener sexo no es simplemente el impulso de la erección y vamos montándonos arriba de alguien, porque allí es cierto, hay un coito, pero hay una pérdida de la conciencia de lo que debe ser el encuentro con la otra persona. Entonces, si tú me preguntas qué sería lo ideal, tener una buena historia familiar, sin traumas, sin abusos sexuales, y ahí tenemos un problema con nuestras mujeres, que es brutal. Es brutal. Cuando uno trabaja con mujeres, como yo he trabajado por más de 40 años en ginecología, te das cuenta del horror que hay con respecto al abuso sexual en Chile. Es brutal. Y es brutal. mucho, y es mucho. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Si tú miras, por ejemplo, los datos que da las organizaciones internacionales, UNICEF, etcétera, etcétera, el 80% de los niños y niñas en Chile es abusado sexual, psicológica o físicamente. 80%. Los números son...
Estamos entre los 3 países más abusadores del mundo. Entonces, ¿qué calidad de vida sexual vas a tener cuando llevas Imposible. 7, 8, 10, 12 años de tu vida siendo maltratado, siendo tratado psicológicamente mal, eres un estúpido, un poca cosa, etcétera, etcétera? O, en el peor de los casos, te abusaron. Entonces llegamos a adultos con una muy mala vida. Y entonces nuestro encuentro con otra persona en la vida adulta se transforma en un encuentro de supervivencia, no en un encuentro para realmente encontrarse con otra persona. Doctor Nassif. Interesante. De ahí viene el estallido social, entonces. Bueno, buena parte de eso, Parte yo de creo, eso viene de Nassif, ahí. Sí. tiene que ver con esa violencia de base que tenemos. Tenemos una Sí. sociedad violenta. Sí, en Chile hay una sociedad muy violenta porque somos muy violentos con nuestros niños y con nuestras niñas. Tenemos una educación que es violenta, tenemos una educación familiar que es violenta. Es brutalmente represiva y brutalmente descalificadora. ¿Pero tenemos esperanza? ¿Hay esperanza? Yo creo que la gente está tomando conciencia de lo que significa la importancia de los niños y de las niñas. Pero estamos muy, muy atrasados todavía. Creo que tenemos la esperanza de que eso pueda cambiar, pero sin embargo siguen habiendo una infinidad de abusos y una infinidad de maltratos. Entonces, creo que es un trabajo a largo plazo, pero tenemos la esperanza que nuestra sociedad cambie. Pero si no cambia la infancia y no cambia la adolescencia, no va a cambiar la sociedad. Yo tengo la idea, tal vez ustedes no la comparten, pero yo creo que las sociedades no cambian por las leyes. De todas maneras. Las sociedades, las leyes te ayudan, ¿cierto? Te ayudan, te respaldan, te sostienen, pero las sociedades cambian cuando el trato hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes cambia. Cambia, de todas maneras. Porque ahí está la base. ¿Te fijas? Ahí está la calidad de seres humanos. Y usted habla de leyes, políticas públicas. ¿Cómo están las políticas públicas? ¿Estamos en deuda como país con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con nuestra educación sexual? Porque me parece que todo lo que vemos en educación sexual es un desastre como país. O sea, no estamos educando bien, no hay buena, en los colegios pareciera que la educación sexual es tan arbitraria, muchas veces sin conocimiento, sin expertos, que yo creo que eso es un gran daño. O sea, si a ti te educan mal sexualmente desde la infancia, Dios nos libre. Bueno, yo creo que por un lado tenemos una justicia que ha intentado hacer cambios y creo que ha hecho cambios tremendos, potentes. Creo que el trato que se le está dando de dignidad a los niños y niñas en los juzgados, cuando son llevados ante los jueces, cuando se les toman declaraciones, ha cambiado pero radicalmente. La exposición a la cual estaban expuestas fundamentalmente niñas que eran violadas o abusadas, está teniendo un cambio, un vuelco en el trato de los profesionales cuando llega ese niño o esa niña a acudir a un servicio de urgencia. Antes era brutal, brutal. Se le exponía 2, 3, 4, 5, 6 veces a contar la misma historia a distintas personas, una retraumatización enorme. Eso ha ido cambiando afortunadamente, nos falta mucho, pero ha ido cambiando. Por otro lado, la educación sexual en Chile es pésima, no existe. No existe porque fundamentalmente la educación sexual, y esa es mi manera de verlo, la educación sexual fundamentalmente ocurre en la familia, en la casa, con papá, con mamá, con dos papás, con dos mamás, da lo mismo, pero ocurre en ese seno familiar. ¿Por qué? Porque la sexualidad se aprende fundamentalmente de manera procedural. ¿Qué significa eso? Significa que se aprende en el compartirse con los otros. ¿Cómo aprendes tú a mantener afectividad cercana con papá y mamá? Bueno, porque papá y mamá te permitieron meterte en la cama, abrazarte, jugar contigo, y lo aprendiste en los primeros años de vida en el acto de compartirte en la cama. No en lo que te decían, en el acto de compartirte en la cama. Pero si ese acto es de rechazo o ese acto es de abuso, como ocurre con mucha frecuencia, a ti te queda grabado. Claro. A veces sin querer.
también interpretan cosas que la mamá muy cariñosa y el niño se siente amenazado o la niña se siente amenazada. Correcto, correcto. Por eso que requiere una lectura muy, muy adecuada de los gestos, de los actos que se van haciendo. El hecho concreto es que la sexualidad hoy día sabemos que más o menos está armada, desarrollada en los primeros 5 años de vida, Correcto. antes de entrar al colegio. Antes de entrar al colegio. Mucho antes de que tengan memoria. Exacto. El 75% de tu sexualidad es antes de los 3 años. No te acuerdas por qué lo aprendiste o por qué reaccionas así. De acuerdo, de acuerdo. Es tan simple como ponerlo en un ejemplo. Dale un abrazo a cualquier persona y te vas a dar cuenta que al dar el abrazo actúa tu memoria, que tal como dice Nasir, ocurre fuera de la conciencia. Es una memoria que está allí. ¿Por qué abrazas fuerte? ¿O por qué abrazas poniendo las manos? ¿O por qué abrazas así apenas? ¿Por qué das la mano así como pasando los dedos nomás? ¿O das la mano fuerte? Es memoria, y esa memoria está construida en los primeros 3 años de vida, tal como dice el doctor. Y luego le vamos agregando cada vez más memoria y le vamos agregando palabras, pero el núcleo central está antes de los 5 años. Entonces cuando llegamos al colegio llegamos tarde. Claro, ya vienes con el programa. Ya vienes con el software hecho, ya lo traes. Y lo que ocurre es que en el colegio se trabaja básicamente en términos explícitos, memoria hablada, no memoria vivida, no memoria experiencial, no memoria corporal. Entonces es muy poco lo que puede modificar la memoria hablada a la memoria corporal. Es muy poco. Entonces ahí nos falta cambiar los programas, las formas de abordar. Doctor, ¿y usted ha tratado de hablar con la gente de gobierno, meterse en los programas? Me imagino, porque es bien busquilla y yo sé que hace harta investigación. ¿Ha tratado o no? Mira, hemos trabajado con muchos colegios y nos ha ido muy bien. La recepción es muy buena, pero son programas que tienen que hacerse a largo plazo. Son programas que tú no lo puedes hacer en 2 charlas en el año. Estos son programas que se tienen que hacer todos los años, permanentemente en los colegios por muchos años. Y a nivel generalizado. Y a todo el colegio, y trabajando con profesores, con administrativos, con los papás, con las mamás. O sea, es un trabajo global. Y es un trabajo de hormiga que hay que ir haciendo, pero es muy bonito y muy interesante porque va cambiando la percepción que ellos van teniendo de cómo vivirse en la sexualidad. Ahora, a nivel de gobierno, como van cambiando cada 4 años, ¿cierto? Y estamos en esta alternancia, entonces es bien difícil tener una mirada de Estado que enfoque en este sentido la educación sexual. Entonces siempre estamos con parches, siempre estamos con la ESI, la no sé cuánto, que son formas de tratar de meter la educación sexual, pero que vuelven a caer siempre en el mismo error, que es centrarla en lo explícito, en lo hablado, en lo que tiene que ver más bien con género y no con el cuerpo. Doctor, le queremos agradecer que haya estado con nosotros. La verdad es que un mar de conocimientos, siempre es un gusto. Yo lo conozco hace mucho tiempo, un placer tenerlo. Lo vamos a invitar de nuevo porque la verdad es que tiene tanto conocimiento que yo creo que los auditores están muy contentos de haberlo escuchado. A ver si nos dice dónde atiende, dónde se puede. Yo sé que está en 2 centros, tiene consulta particular también. Sí, estamos. Gracias Priscila. Básicamente nos pueden ubicar en nuestra página web www.cesch.cl, Centro de Estudio de la Sexualidad Chile.cl, y ahí aparecen nuestras oficinas y todo lo que puedan necesitar. Y yo le agradezco a usted, a ti Nasir, a ti Priscila por la invitación, encantado. Disculpa que llegué tarde. No, pero... No, si nosotros lo disfrutamos. Me perdí algo muy bueno. Disfrutamos de la conversación nosotros. Doctor, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, que tenga felices fiestas y nos encontramos en otra ocasión de todas maneras. Muchas Encantado. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Encantado, doctor. Y nosotros, queridos amigos, nos vamos a nuestra última pausa comercial. Volvemos aquí con el doctor Nasir hablando de otros temas también. Un abrazo muy grande. Estamos, por supuesto, con Clínica C, también con Coloplast. Doctor, ¿qué me puede decir de Coloplast? Coloplast sigue siendo probablemente el fabricante número 1 de implantes de pene, de implantes de prótesis penianas,
Y tienen ahora otro producto nuevo que es la máquina esta de ondas de choque que ayuda mucho. Y la verdad que son ahora probablemente los más solicitados dentro de mi práctica. Vamos a dar los teléfonos, el 569-766-99742. Pausa comercial, doctor Tomás, un besito grande, que esté muy bien, nos vemos. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. ¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl. En agricultura es Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima, con el doctor Nasir Diwana, aquí que llegó. Llegué tarde, ¿verdad? Llegó tarde, pero llegó. Estábamos hablando con Cristian Tomás, muy entretenido, muy interesante. Es un gran doctor, un gran profesional. La verdad es que es un placer escucharlo. Doctor Nasir, yo quiero preguntarle algo, porque usted siempre discuto con usted de esto. ¿Existe la andropausia, la menopausia masculina? En el hombre no desaparecen las hormonas. No se llama menopausia, se llama andropausia. Ese nombre no existe en realidad. Bajan las hormonas, no desaparecen. O sea, como que no hay un hecho concreto que te diga acá está pasando. No existe que... Como la mujer que como es la esa. mujer que... En términos vulgares se le apaga el horno, como dice. No existe eso en el hombre. Lo que sí hay es una baja, una mengua un poco, hay una menguanza de la testosterona que empieza a declinar después de los 40 años. Te das cuenta que empiezas a engordar con la misma dieta y los mismos ejercicios, empiezas a subir de peso, y es una bajada insidiosa, de poquito, no te vas dando cuenta, pero de poquito te vas apagando, como dice. Pero no terminas de apagarte, simplemente funcionas en menos velocidad, con menos revoluciones. Pero como vas de a poco, te vas acostumbrando. La prueba está que cuando ponemos a los pacientes en reposición de hormonas, o sea, suplementación, cuando los evaluamos y les faltan hormonas y tú le agregas de vuelta la hormona masculina, la testosterona, les mejora todo. Les mejora el ánimo, les mejora la energía, les mejora la libido, les mejora la masa muscular, se les achica la panza, que hay un montón de beneficios que uno no se da cuenta que los va perdiendo. De hecho, la Academia Americana de Urología recomienda la suplementación de testosterona después de los 40 años. Imagínate, no estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas que están en la mitad de su vida. 40 son en la mitad. Muchos creen que son los 50, pero yo no voy a vivir hasta los 100, así que yo estoy más allá de la mitad. Entonces, la suplementación de testosterona, básicamente te lo dicen ellos, les cambia la manera que ven el día. Les cambia todo, les cambia la actitud, les cambia el nivel de atención, se les quitan las depresiones. Mucha gente para de tomar antidepresivos cuando están con las hormonas bien. En el hombre pasa eso. ¿Okay? No vamos a hablar de mujeres, estamos hablando nada más de la... Ahora, ¿dónde están los errores de esto? Que hay gente joven que se pone testosterona o se ponen todos estos ¿cómo se llama? Anabólicos para mejorar su musculatura, pero hacen lo que se llama un ciclo, en donde se ponen excesos de esto, de subida y después de bajada, el ciclo este que dura 6 semanas o 2 meses. ¿Y qué va pasando? Que cuando usas excesos de testosterona se te va a atrofiar tu propia fábrica de testosterona, que es el testículo. Los testículos tienen 2 funciones. Una es producir espermatozoides y la otra es producir testosterona. Estas 2 poblaciones de células, cuando la persona usa en exceso la testosterona, se atrofian. Entonces baja la fertilidad, se achica el tamaño de los testículos. Estas personas después tienen que estar siempre en reposición o en reemplazo, porque ya no producen la de ellos. Aunque te dicen que si te inyectas ciertas medicinas va a volver a crecer, eso demora mucho tiempo en volver si es que vuelve. Entonces las dosis que se deben usar son dosis de suplementación, no de reemplazo.
porque una vez que tú reemplazas, el propio sistema deja de producir. A ver, para hacer una analogía, si estamos importando productos de afuera, vamos a cerrar la fábrica porque es más barato traerlo de afuera. Claro. ¿Ya? Entonces lo mismo, si empezamos esto se llama retroalimentación en medicina. La hipófisis, que es la que da la orden, que es vamos a decir, el bodeguero de este producto, si está muy llena la bodega, va a mandar a parar la fábrica. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Un día como llegó la pandemia y se pararon las importaciones y ahora no tenemos el producto, pero como ya despedimos a todos los empleados de la fábrica, hay que volver otra vez a reconstruir. Entonces es bien importante no usar de más. Por eso que les digo siempre, si van a usar hormona masculina, vayan con un médico, vayan con un especialista. Se hace una evaluación, hay dos tipos de testosterona. Está la testosterona total, que es la que el cuerpo tiene, y la testosterona libre o la biodisponible, que es la que el cuerpo usa. Las personas obesas atrapan la testosterona en la grasa, entonces no está biodisponible, está ahí, pero no tienen acceso. Un depósito, como digo yo, un depósito a plazo que no te dejan tocarlo, ahí está, pero no me dejan tocarlo. Como una grasita pegada. Esa grasita pegada no deja, entonces mientras más engordas, menos testosterona circulante tienes. Entonces es un círculo vicioso. Ya, pero no solo de la testosterona vive el hombre. ¿Qué pasa con el carácter? ¿Cambia el carácter? Te lo mejora. La persona mayor le mejora el ánimo y le mejora el humor. Pero cuando le estás dando testosterona. Cuando le vuelves a dar testosterona. Pero antes. Cuando les baja, y en los jóvenes cuando usan testosterona tienen accesos de rabia, se ponen agresivos. En cambio la persona mayor no, la persona mayor le devuelve la energía que había perdido y lo hace una persona de hecho más agradable. Ya, pero hay cambios de estado de ánimo. Claro que les mejora el estado de ánimo. Ya, y a los jóvenes Y a los jóvenes los lleva al menor de 35, a veces si lo usan en exceso los pone agresivos. Ya. Ahora, otras ventajas que hay de usar testosterona después de los 40, no aparece la ginecomastia como aparecen los jóvenes, que te crezcan los pechos, porque hay un porcentaje de la población que la testosterona la convierten en producto final en estradiol. Es un porcentaje bajo, pero el estradiol es una hormona femenina. Y eso te hace crecer las mamas. Entonces tienen lo que le dicen la ginecomastia. Se va a ver más en los jóvenes, que en los mayores no se ve. Ahora, también están usando dosis con indicación médica, no están usando dosis de que me dijeron en el gimnasio, ponte esto. Entonces todo esto es controlado, se hace un análisis de sangre antes de empezar el tratamiento, durante el tratamiento, y después si se quiere dar un tratamiento de mantención, se continúa. Entonces se puede hacer. No produce cáncer. Ahora, si la persona tiene cáncer de próstata, no la debe usar. Pero de por sí la testosterona, su presencia no produce cáncer. Si no, lo tendríamos cuando somos jóvenes, que es cuando más alta testosterona tenemos. ¿Y qué otros indicadores hay de que hay un problema ahí de testosterona, bueno, que le falta? Te baja la libido, te baja la gana de la sexualidad, te baja la cantidad de semen en el eyaculado, te deprimes, como dijimos, engordas, te sube el colesterol cuando estás con las... O sea, cuando uno empieza a tener esos signos, tiene que acudir al doctor. Bueno, o antes. Deberían acudir al doctor después de los 40 años, una vez al año a control. Lo que pasa es que muchos de nuestros colegas, como no están en esto de las hormonas, no son endocrinólogos o no son andrólogos, pues ni siquiera lo toman como una cosa a revisar en el paciente. O sea, el médico general, por lo general, no hace esto. Debería hacerlo, pero como no los han entrenado y no tenemos entrenamiento formal en la Escuela de Medicina sobre educación sexual, no lo hay. Lo tenemos los urólogos, la tenemos los ginecólogos, los endocrinólogos, pero ya en la especialidad. Esto debería venir a nivel de escuela de medicina, ya no después de que salimos de la especialidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad, como mencionaba en la parte temprana del programa, es una cosa educativa, y si nosotros los médicos, que se supone que somos los que sabemos, no informamos, entonces, ¿de dónde va a aprender el pueblo? ¿De dónde va a aprender la gente? Entonces, ¿y cómo aprenden estas cosas? Las aprenden, como dicen, te contestan cualquier cosa con tal de que no te des cuenta de que no sabes. Entonces esas cosas son importantes, y la educación sexual... No, pero es muy importante lo que tú señales, que hay signos súper latentes. Claro, lo que pasa es que le echamos la culpa a otras cosas. Primero le echa la culpa a la señora cuando le baja la libido, le echa la culpa a los problemas que tienen porque andan deprimidos. Entonces hay muchas cosas que si prestamos atención nos está pasando a nosotros. Es una cosa, pero
Pocos somos los que le prestamos atención a lo que el cuerpo nos dice. Pero entonces no existe andropausia como tal, pero existe un fenómeno que cambia. Existe un fenómeno de baja y un fenómeno de baja de hormonas que va a cambiar, te cambia todo. La energía, el cuerpo, la parte sexual, cambia todo y mejora todo cuando lo repones. ¿Y eso se puede dar precozmente? Bueno, sí, claro que se puede dar precozmente. Si tú castras, porque vamos a decir esto, un niño tuvo una torsión testicular o tuvo un tumor de testículo y hay que sacarle el testículo o perdió el testículo porque fueron testículos que no descendieron. A veces los testículos cuando no descienden se atrofian dentro del cuerpo. El testículo se supone que tiene que estar, como una vez te lo dije, o lo he dicho 1000 veces, el testículo tiene que estar 1 grado por debajo de la temperatura corporal, por eso que el escroto se estira y se encoge. Los acerca cuando hace frío y los aleja cuando hace calor. Entonces, ese testículo no descendido no va a producir testosterona suficiente. Ese testículo que perdiste porque te operaron de un tumor, claro, siempre está el otro que se va a compensar, pero vamos a decir que perdiste los dos, o te castraron, no vas a tener testosterona. Cuando uno piensa, porque cuando a las mujeres les dan hormonas, muchas indican que se sienten mal, que están engordando, que pasa lo mismo con el hombre. En el hombre es diferente. En el hombre la testosterona lo beneficia desde todo. O sea, ¿tú en general das testosterona, lo necesita o no? ¿O siempre indicado? No, yo le indico siempre cuando, o sea, hacemos unos análisis, hay unos que necesitan un poco, es que no todo el mundo necesita la misma dosis de compensación. Entonces hay unos que necesitan más, hay unos que necesitan menos, pero la academia dice que como promedio son entre 400 y 500 miligramos al mes. Eso es ese es un promedio. Hay unas que le ponen más, hay otras que le ponen menos. Estamos aquí en nuestro programa Frecuencia Íntima, ya nos quedan pocos minutitos, sí, nos quedan 10 minutitos todavía de programa para seguir hablando de este interesante tema. Yo les quiero contar de Coloplast, volvamos a hablar de Coloplast, doctor, porque a mí me encanta que usted me cuente que trabaja con Coloplast y todos los beneficios que tenemos. Bueno, Coloplast, de hecho ahora la compañía que tiene Coloplast también trajeron un aparato nuevo que es para hacer circuncisión, y eso ya se puede hacer en la oficina. Es un aparato que es como un disco que corta lo que sobra y te sella inmediatamente cuando quitaste la piel excesiva que tiene el pene. Pues la circuncisión es quitar el prepucio cuando molesta. Y es más sano y se recomienda. Y Coloplast, la compañía, trajo este producto, se llama CircuCare, y ellos también tienen, como hablábamos de las ondas de choque, para que el paciente lo haga en su casa, no tiene que venir a la clínica, no tiene que hacerse nada en la clínica, esto lo hace en su casa, en su intimidad. Entonces, también usaron la onda de choque, por lo general es intimidante ir a una clínica, que te lo agarren un extraño y que te hagan el tratamiento, y son entre 10 o 12 tratamientos. Entonces serían 10 o 12 veces a la clínica, que no tienen necesidad, si obtienen este aparato, que lo pueden hacer en su casa, en la comodidad de su casa. Muy bien. También estamos junto a Clínica SER, especialistas en tratar la infertilidad, un equipo profesional, cálido y humano, al alcance de todas y todos quienes lo necesiten. Te esperamos en www.ser.cl. Les quiero contar también que estamos con bono FONASA, bono PAT FONASA en Clínica SER, así que usted vaya, consulte sin miedo, hay excelentes profesionales, www.ser.cl. Aprovecha de dar el número de Coloplast. Sí, es que no lo tenía a mano, por eso que sígame conversando de cómo se llama, mientras yo ubico acá el teléfono. Acá lo tengo. Coloplast, el 569-766-99742. 569-766-99742. Doctor Nasir, hablamos de hormonas. ¿Qué otras cosas se hacen para esta etapa? Además de las hormonas, ¿se utilizan más remedios? Bueno, siempre hay que evaluar al paciente. Antes de empezar a ponerle hormonas, hay que hacerle un antígeno prostático. Asegurarte que no tiene cáncer. La otra cosa que la hormona produce beneficiosamente, retarda el envejecimiento celular. No te va a hacer más joven, pero va a ralentizar tu envejecimiento. Y tal como envejecemos por fuera, envejecemos por dentro. Y las células estas que se llaman cancerosas de la próstata, cuando cambian porque están envejeciendo, que se van indiferenciando, se van viendo más viejas. O sea, te protege de un cáncer. Te puede proteger de un cáncer también, porque va a evitar la apoptosis celular, que es el envejecimiento celular.
Como le digo a la gente que mira tu foto a los 18 y tu foto a los 60, no tienes cáncer, estás viejo, tal como por fuera, lo vas a estar por dentro. Eso no quiere decir que es algo malo, simplemente cambió, la anatomía cambia. Después de los 70 años, en Estados Unidos, ya no hacemos antígeno prostático tampoco, porque no le vas a garantizar 20 años con nada a una persona que tiene 70 años. Qué bueno que vivan hasta los 100, pero hacerle una operación para sacar una próstata por cáncer, para dejarlo después con una calidad de vida mala, porque va a quedar impotente, puede que quede incontinente de orina. Entonces te cambió tu calidad de vida. ¿Qué hicieron con la operación? Simplemente te prolongaron la existencia, no necesariamente la vida. Y un cáncer que aparece después de los 70 años es un cáncer lento. No te va a matar. Vas a morir de otra cosa. Y por ejemplo, cuando hacíamos nosotros autopsias en pacientes mayores de 80 años, que tú les mirabas, se murieron del infarto, se murieron por enfisema, se murieron de cualquier cosa. Doctor, ¿y estas hormonas se toman todos los días? ¿Cómo es? No, la hormona se usa, hay una inyección quincenal que se usa 2 veces al mes. Muy fácil. Es fácil. Y hay otra que también usamos, que es un poco más lenta. Después del 5.º mes de tratamiento ya lo pasamos a una que se usa cada 2 meses, que se llama Nevido. ¿Ok? No le estoy haciendo propaganda, pero ese es el nombre comercial acá. En España, en otros países se llama Reandrón. Pero esa se usa cada 2 meses, lo que tiene un efecto muy lento de función. Entonces los pacientes, como no ven efecto rápido, no ven que les aumenta el ánimo y estas cosas, entonces preferimos despegar, como digo yo, despegamos el avión con cipionato de testosterona y después lo pasamos a un decanoato de testosterona que usa más tiempo. Ya los nombres químicos no interesan. Pero lo importante es, háganlo con una persona que sepa lo que está haciendo con las hormonas, vayan con un especialista. Y si sienten alguno de estos síntomas, hay que acudir. Por ejemplo, ¿qué se siente en los pacientes que son castrados? Porque el paciente que tiene la castración química, ese paciente que tiene cáncer de próstata y le hicieron una castración química, va a tener bochornos. Cuando desaparecen totalmente las hormonas, como en las mujeres, va a tener bochornos, porque lo han castrado. Químicamente lo castraron. No se los cortaron porque antes lo hacíamos así, que era mucho más barato y mucho más eficiente. Hacía una castración y chao. Ya controlaste el cáncer de próstata. Entonces ahora, en vez de castrarlos quirúrgicamente, te dan una medicina que te cancela la función de tus testículos y eso produce calores y lo que se llaman los bochornos. Ahora hay pastillas que se usan para reducir el tamaño de la próstata, que se llama dutasteride o finasteride, lo que tenga dutasteride y finasteride, que dicen que achica la próstata, tiene un efecto antiandrogénico. ¿Qué quiero decir con eso? Que te baja tu función hormonal. Entonces muchos pacientes que han empezado a tomar esta pastilla, que le dijeron que le iba a achicar la próstata, que al final no se la achica lo suficiente para que se dé cuenta el paciente, pero sí se dan cuenta de que su función sexual ha bajado después de que empezaron a tomar la pastillita. Soy urólogo, acuérdate que esta parte la veo, yo que si bien es cierto me estoy dedicando nada más a la parte androgénica, pero los pacientes te lo dicen, me dieron esta pastilla para orinar mejor, en realidad no estoy orinando mejor porque orino mejor cuando me tomo la pastilla, el Sulix o lo que son que relajan el esfínter externo, pero no se achica la próstata. Entonces, ese problema de antiandrogénesis te lo va a dar todas estas pastillas que dicen que achican la próstata. Doctor, siempre es un placer hasta escucharlo. Hasta aquí llegamos, se nos acabó el programa volando, como siempre. Su número. Diga, no, yo, ¿No te lo sabes? No me lo sé. ¿Lo sabes tú? No. Sí, es que no, dalo tú. Para citas conmigo es el +56 9 20 73 60 98. Eso pueden hacer la cita por WhatsApp. No hay que hablar con nadie, nada más se escriben y te escriben de vuelta. De nuevo, el teléfono. 569 2073 6098. Que tenga un excelente sábado y domingo. No se te olvide ir a votar. Sí, de todas maneras. Vamos a votar mañana todos. Es importante. Un abrazo muy grande, queridos amigos. Muchísimas gracias por su enorme sintonía. Hemos tenido una enorme sintonía, así que gracias. Y que estén muy bien. Agradecer también a Coloplast y, por supuesto, a Clínica Ser. Chao. Buen fin de semana. En Agricultura, Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un programa para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast.
la solución definitiva para la disfunción eréctil. Y en Clínica SER, somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl.